Amigos, cuando vi mi teléfono después de 2 semanas de silencio total y descubrí 156 llamadas perdidas de mi hijo Igor, 112 mensajes de texto suplicándome que contestara y 28 correos electrónicos con el asunto «Papá, por favor, responde, es urgente», supe que finalmente había llegado el momento que llevaba 5 años esperando. El momento en que mi hijo iba a descubrir que el padre pobre, al que había despreciado diciéndome que su suegro valía más que yo porque al menos él tenía dinero, era en realidad el dueño secreto de una fortuna de $15 millones que había estado ocultando mientras veía cómo mi propia sangre me cambiaba por un hombre que resultó ser el estafador más grande que jamás había conocido. Mi nombre es Arjun. Tengo 63 años. Y durante 40 años trabajé como soldador en una fábrica de estructuras metálicas, ganando un salario modesto que apenas me alcanzaba para vivir dignamente. Pero hace 5 años, una inversión que había hecho 15 años atrás se convirtió en una avalancha de dinero que cambió mi vida para siempre. Sin embargo, decidí mantener mi riqueza en secreto por una razón que jamás pensé que tendría que usar. Quería saber si mi único hijo me amaría siendo pobre o solo me respetaría siendo rico. La respuesta que recibí fue tan dolorosa que estuve a punto de borrarlo de mi testamento para siempre. Pero permíteme contarte esta historia desde el principio, porque lo que pasó en esas 2 semanas de silencio fue la lección más dura que mi hijo jamás imaginó que iba a recibir. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi hijo Igor se casó con Svetlana, una mujer hermosa de 27 años que trabajaba como diseñadora gráfica y que parecía una buena muchacha. El problema no era Svetlana, sino su padre Dmitri, un hombre de 55 años que desde el primer día que lo conocí, empezó a presumir su supuesta riqueza de una manera que me generó desconfianza inmediata. Dmitri llegaba a todas las reuniones familiares manejando autos de lujo diferentes, siempre vestido con trajes caros, relojes brillantes y cadenas de oro que hacían ruido cuando caminaba. Hablaba constantemente de sus negocios internacionales, de sus inversiones en el extranjero y de las oportunidades millonarias que manejaba todos los días. Arjun, me decía siempre con una sonrisa condescendiente, tú no entiendes el mundo de los grandes negocios porque has trabajado toda tu vida como empleado. Pero yo manejo contratos de construcción con gobiernos de 3 países diferentes. Yo lo escuchaba en silencio, pero algo en sus historias no me cuadraba. Los detalles que daba eran demasiado vagos. Los números que mencionaba eran demasiado redondos y la forma en que evitaba preguntas específicas me hacía pensar que estaba inventando todo. Pero lo que realmente me dolía era ver cómo mi hijo Igor se había convertido en el admirador número 1 de Dmitri. Papá, me decía Igor después de cada reunión familiar, Dmitri me está enseñando sobre inversiones reales. Dice que trabajar como empleado toda la vida es mentalidad de pobre. Oh, papá, ¿sabías que Dmitri acaba de cerrar un contrato de $5 millones? Me está explicando cómo funcionan los negocios internacionales. Igor tenía 32 años, trabajaba como técnico en reparación de equipos industriales y siempre había sido un muchacho trabajador y humilde. Pero después de conocer a Dmitri, empezó a cambiar de una manera que me partía el corazón. Empezó a hacer comentarios despectivos sobre la gente que no tiene ambiciones. Empezó a avergonzarse de mi trabajo como soldador. Empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales porque tenía reuniones importantes con Dmitri para aprender sobre oportunidades de negocio. Lo más doloroso era que empezó a tratarme como si fuera un fracasado, que no había logrado nada en la vida. Papá, me dijo una vez, tú trabajaste 40 años en la misma fábrica y nunca trataste de crecer. Dmitri me está enseñando que esa es mentalidad de conformista. Hijo, le respondí, yo trabajé 40 años para darte una educación y un futuro mejor. Sí, papá, y te lo agradezco. Pero Dmitri dice que los padres que realmente aman a sus hijos les enseñan a ser ricos,
no solo a ser trabajadores. Esas palabras me dolieron profundamente, porque lo que Igor no sabía era que yo había estado guardando un secreto durante 5 años que podría cambiar completamente su percepción de mí. Hace 15 años, cuando Igor tenía 17 años, yo había comprado un terreno pequeño en las afueras de la ciudad por $2,000. Era una inversión que hice con mis ahorros de varios años, pensando que tal vez algún día podría construir una casa para el retiro. El terreno estaba en una zona completamente rural, sin servicios, sin desarrollo, prácticamente en el monte. Durante 14 años, ese terreno no valía más de los $2,000 que había pagado por él. Pero hace 5 años, el gobierno anunció que iba a construir un centro comercial gigantesco exactamente al lado de mi terreno. De la noche a la mañana, mi propiedad de $2,000 se convirtió en una propiedad de $3 millones. Cuando me enteré del valor de mi terreno, no podía creer lo que estaba pasando. En 40 años de trabajo, nunca había tenido más de $5,000 ahorrados. De repente, era millonario. Pero en lugar de vender inmediatamente, decidí consultar con un asesor financiero que me explicó cómo invertir inteligentemente esa fortuna inesperada. Durante los siguientes 2 años, invertí en propiedades, acciones y fondos de inversión que multiplicaron mi dinero hasta llegar a $15 millones. Sin embargo, decidí mantener mi vida exactamente igual. Seguí trabajando en la fábrica, seguí viviendo en mi casa modesta, seguí usando mi ropa sencilla, seguí manejando mi carro viejo. Nadie, ni siquiera Igor, tenía idea de que yo era millonario. ¿Por qué mantuve el secreto? Porque exactamente en esos 5 años fue cuando empecé a notar el cambio en la personalidad de mi hijo. Empezó a mostrar desprecio por la gente pobre, admiración excesiva por la gente exitosa y vergüenza por mi trabajo manual. Decidí hacer un experimento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Iba a seguir actuando como el soldador humilde que siempre había sido y ver si mi hijo me amaba por quien era o si solo me respetaría por lo que tenía. Durante 5 años mantuve esa doble vida. De día era Arjun, el soldador que se quejaba de las cuentas y vivía modestamente. De noche revisaba mis inversiones millonarias y veía crecer mi fortuna mes tras mes. Igor jamás sospechó nada porque yo seguía siendo exactamente el mismo padre de siempre. Mis quejas sobre el dinero eran reales porque seguía pagando mis gastos diarios con mi salario de soldador. Mi ropa era la misma porque no quería cambiar mi apariencia. Mi actitud era la misma porque no quería que nadie descubriera mi secreto. Pero cada día que pasaba, mi hijo se alejaba más de mí y se acercaba más a Dmitry. Las cosas llegaron al punto de quiebre hace 3 meses, en una reunión familiar que jamás voy a olvidar. Era el cumpleaños de Svetlana, y toda la familia estaba reunida en casa de Igor. Dmitry había llegado con un regalo costosísimo, un collar de diamantes que según él valía $10,000. Svetlana, mi niña hermosa, le dijo Dmitry mientras le ponía el collar. Esto es lo que merece la hija de un hombre exitoso. Solo lo mejor para mi princesa. Yo había traído un regalo mucho más modesto, unos aretes de plata que había comprado con mi salario de soldador. Cuando Svetlana abrió mi regalo, Dmitry hizo un comentario que me hirió profundamente. «Qué lindos aretes, Arjun», me dijo con una sonrisa falsa. «Son muy apropiados para tu presupuesto». Igor se rió con el comentario de su suegro. Se rió de la humillación de su propio padre. Después de la cena, cuando estábamos en la sala, Dmitry empezó a contar una de sus historias fantásticas sobre un contrato millonario que supuestamente acababa de firmar. «Acabo de cerrar un negocio con el gobierno de Colombia», decía. «Van a pagarme $8 millones por construir un puente. Es el tipo de oportunidad que solo llega cuando tienes contactos internacionales». Igor escuchaba con fascinación total. «Dmitry, ¿cómo hace uno para llegar a ese nivel de negocios?» «Hijo», le respondió Dmitry, «se necesita visión, educación financiera
Y sobre todo, no conformarse con ser un empleado toda la vida. Miró directamente hacia mí cuando dijo esas últimas palabras. Por ejemplo, continuó Dmitri, tu papá es un buen hombre, pero nunca va a entender estos temas porque ha vivido toda su vida en una mentalidad de escasez. Es verdad, respondió Igor. Mi papá nunca tuvo ambiciones más grandes. En ese momento sentí que mi corazón se partía en pedazos. Mi propio hijo estaba hablando de mí como si fuera un fracasado delante de toda la familia, pero lo que vino después fue mucho peor. Al final de la noche, cuando me estaba despidiendo, Igor me acompañó hasta la puerta. Pensé que iba a disculparse por los comentarios humillantes de la noche. En lugar de eso, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Papá, necesito decirte algo y espero que no te lo tomes a mal. ¿Qué pasa, hijo? Igor respiró profundamente y me miró directamente a los ojos. Papá, creo que es hora de que entiendas que Dmitri vale más para esta familia que tú. Sus palabras me cayeron como un rayo. ¿Qué estás diciendo, Igor? Estoy diciendo que Dmitri aporta cosas reales a nuestras vidas. Nos enseña sobre negocios, nos da consejos financieros, nos abre puertas. Tú, con todo el respeto que te tengo, solo aportas. Bueno, cariño. ¿Solo cariño? Le pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. Papá, mírate. Tienes 63 años, sigues soldando en la misma fábrica, sigues viviendo en la misma casa pequeña, sigues manejando el mismo carro viejo. Dmitri tiene mi edad y ya es millonario. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. Igor, ¿el dinero es lo único que importa? No es lo único, papá, pero es importante. Y la verdad es que Dmitri vale más que tú porque al menos él tiene dinero. Esas fueron las palabras exactas. Dmitri vale más que tú porque al menos él tiene dinero. Me quedé paralizado durante varios segundos. Mi hijo acababa de decirme que mi valor como persona se medía por la cantidad de dinero que tenía. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí? Le pregunté. Papá, no te lo tomes personal. Te quiero mucho, pero necesito ser realista. Dmitri nos puede ayudar a crecer financieramente. Tú no. No respondí nada. Simplemente cerré la puerta y me fui a casa en silencio. Esa noche no pude dormir. Durante 5 años había estado esperando para ver si mi hijo me amaba por quien era o por lo que tenía. Finalmente tenía mi respuesta. Al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a desaparecer completamente de la vida de Igor hasta que él aprendiera a valorar lo que realmente importa. Pero antes de desaparecer, iba a hacer algo que cambiaría todo para siempre. Antes de contarte lo que hice, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón como espero, te pido que apoyes a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienes que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo has hecho. Al día siguiente de esa conversación humillante, fui a la oficina de mi asesor financiero. Señor Arjun, me dijo cuando le expliqué mi situación, ¿me está diciendo que su hijo no sabe que usted tiene 15 millones de dólares? Así es. Y después de lo que me dijo anoche, creo que nunca debería saberlo. ¿Qué tiene pensado hacer? Quiero hacer 2 cosas. Primero, quiero investigar discretamente a Dmitri, el suegro de mi hijo. Algo me dice que ese hombre no es lo que dice ser. ¿Y segundo? Segundo, quiero desaparecer de la vida de mi hijo por un tiempo. Quiero ver qué pasa cuando no tenga ni a su papá pobre, ni a su suegro rico para comparar. Mi asesor me ayudó a contratar un investigador privado para que averiguara todo sobre Dmitri. También me ayudó a planear mi desaparición temporal. 3 días después, sin avisar a nadie, me fui de la ciudad. Le dije a mi jefe en la fábrica que tenía que atender una emergencia familiar en otro estado y que no sabía cuándo iba a regresar. Cerré mi casa, guardé mi carro y me mudé temporalmente a una ciudad a 6 horas de distancia. Durante 2 semanas no contesté ninguna llamada de Igor, no respondí ningún mensaje, no di señales de vida.
Quería que sintiera lo que era vivir sin el padre al que había despreciado. Pero lo que yo no sabía era que exactamente en esas 2 semanas, la vida de Igor iba a cambiar de una manera que jamás había imaginado. El investigador que había contratado me llamó después de una semana con noticias devastadoras. «Señor Arjun», me dijo, «lo que hemos descubierto sobre Dmitri es peor de lo que pensábamos». «¿Qué encontraron?» «Dmitri no es millonario, al contrario, es uno de los hombres más endeudados de la ciudad». El investigador me explicó que Dmitri había estado viviendo una mentira gigantesca durante años. Los carros de lujo eran alquilados. Los trajes caros los compraba con tarjetas de crédito que ya no podía pagar. Las joyas eran falsificaciones baratas que parecían costosas. Pero lo peor, continuó el investigador, es que Dmitri debe más de $200,000 a prestamistas ilegales. ¿Prestamistas ilegales? Sí, señor. Gente muy peligrosa que le ha estado prestando dinero para mantener su estilo de vida falso. Y según nuestras fuentes, ya le dieron un ultimátum. Pague en una semana o enfrente las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? El tipo de consecuencias que pueden involucrar violencia física, señor Arjun. El investigador también me contó que Dmitri había estado tratando de convencer a Igor de que invirtiera todos sus ahorros en un negocio conjunto que era completamente falso. Su yerno iba a perder todos sus ahorros, me dijo. Dmitri planeaba usar ese dinero para pagar parte de sus deudas. Cuando escuché eso me di cuenta de que mi hijo no solo había elegido al hombre equivocado para admirar, sino que estaba a punto de ser estafado por él. Pero yo había decidido mantenerme alejado, sin importar lo que pasara. El día número 14 de mi desaparición, recibí la primera llamada de Igor. No contesté. Después llegó la segunda, y la tercera, y la cuarta. En las siguientes 24 horas, Igor me llamó 156 veces. Los mensajes de texto que me mandaba se volvían cada vez más desesperados. «Papá, por favor, contesta, es urgente». «Papá, necesito hablar contigo inmediatamente». «Papá, algo terrible está pasando». «Papá, por favor, perdóname por lo que te dije». «Papá, te necesito más que nunca». «Papá, estoy en problemas muy graves». «Papá, por favor, no me abandones». Después empezaron a llegar los correos electrónicos con el asunto. «Papá, por favor, responde, es urgente». Pero yo no respondí nada. Quería que Igor experimentara lo que se sentía necesitar a alguien que ya no estaba ahí. Finalmente, el día número 15, decidí llamar a Igor para escuchar qué tenía que decirme. Cuando contestó el teléfono, su voz sonaba completamente quebrada. «Papá, gracias a Dios que me llamas. He estado tratando de localizarte durante 2 semanas. ¿Qué pasa, Igor?», le pregunté con voz fría. «Papá, Dmitri era un mentiroso. Todo lo que nos dijo era falso». «¿Ah, sí? ¿Cómo te diste cuenta?» «Papá, vinieron unos hombres muy peligrosos a casa de Svetlana buscando a Dmitri. Dijeron que les debe $200,000 y que si no paga, le van a hacer daño a toda la familia». «¿Y dónde está Dmitri?» «Se escapó». «Papá, desapareció en la madrugada sin decir nada. Nos dejó con sus deudas y con esos hombres amenazándonos». Igor me explicó todo lo que había pasado. Dmitri había desaparecido una semana atrás, dejando un apartamento lleno de facturas sin pagar, carros alquilados que tenía que devolver y prestamistas violentos buscándolo por toda la ciudad. «Papá», me dijo con la voz completamente quebrada. «Yo pensé que Dmitri era rico, pero resulta que es el hombre más pobre y más mentiroso que he conocido en mi vida». «¿Y ahora qué vas a hacer?», le pregunté. «No sé, papá. Svetlana está aterrorizada. Los prestamistas dijeron que van a ir a buscarla a ella, porque es la hija de Dmitri». «Igor, ¿por qué me estás contando esto a mí? Yo soy solo un soldador pobre que no aporta nada más que cariño. ¿Recuerdas?». Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Después escuché a Igor empezar a llorar. «Papá, perdóname. Perdóname por haber sido tan cruel contigo. Perdóname por haber dicho que Dmitri valía más que tú». «¿Y ahora qué piensas, Igor?».
Ahora pienso que fui el hijo más idiota del mundo. Cambié al padre que realmente me ama por un mentiroso que casi destruye mi familia. ¿Necesitas mi ayuda?, le pregunté. Sí, papá. Te necesito más que nunca, pero no sé qué puedes hacer. Esos hombres quieren $200,000. Igor, ¿estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a tu familia? Por supuesto, papá. Haría lo que fuera. Incluso respetar y valorar a tu padre soldador que no tiene ambiciones millonarias. Papá, yo respeto todo lo que tú eres. Ya entendí que el dinero no es lo más importante. Muy bien, Igor. Nos vemos mañana en tu casa. Voy a solucionar tu problema. ¿Pero cómo, papá? ¿Cómo vas a conseguir $200,000? Eso déjamelo a mí. Al día siguiente regresé a la ciudad y fui directamente a casa de Igor. Cuando abrió la puerta se veía terrible. Tenía ojeras. Parecía que no había dormido en días. Estaba pálido de preocupación. Papá, me dijo mientras me abrazaba, gracias por venir. Svetlana también estaba en la casa, llorando en el sofá. Cuando me vio, se acercó a mí. Suegro, me dijo, perdóneme por todo lo que pasó. Perdóneme por haber dejado que mi papá lo tratara mal. Svetlana, tú no tienes culpa de las mentiras de tu padre. Igor se sentó frente a mí. Papá, ¿de verdad puedes ayudarnos? ¿Cómo vas a conseguir tanto dinero? Me quedé callado por un momento, mirándolos a ambos. Habían aprendido la lección más dura de sus vidas. Era hora de revelar la verdad. Igor, le dije, ¿tú realmente crees que el dinero es lo que determina el valor de una persona? No, papá. Ya aprendí que no. ¿Estás seguro? Porque lo que te voy a decir puede cambiar otra vez tu percepción de mí. ¿Qué me vas a decir? Saqué de mi bolsillo los estados de cuenta de mis inversiones y se los puse en la mesa. Igor, esos son mis estados de cuenta bancarios. Igor tomó los papeles y empezó a revisarlos. Su cara cambió completamente cuando vio los números. Papá, me dijo con voz temblorosa, estos papeles dicen que tienes $15 millones. Así es. ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años. Una inversión que hice hace 15 años se multiplicó y decidí mantenerlo en secreto. Igor se quedó completamente paralizado. ¿Fuiste millonario durante 5 años y nunca me dijiste? Exacto, porque quería saber si me amabas siendo pobre o solo me respetarías siendo rico. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque finalmente aprendiste la lección que necesitabas aprender. Aprendiste que el dinero no es lo que hace valiosa a una persona. Igor se arrodilló frente a mí. Papá, perdóname. Perdóname por haber sido tan superficial, tan cruel, tan estúpido. Te perdono, hijo. Pero necesitas entender algo. Ese dinero no cambia quién soy yo. Sigo siendo el mismo soldador que trabaja con sus manos, que vive modestamente, que te ama sin condiciones. Lo entiendo, papá. Y te prometo que nunca más voy a juzgar a nadie por su dinero. Esa tarde transferí $250,000 a la cuenta de Igor para que pagara las deudas de Dmitri y protegiera a su familia de los prestamistas. Pero lo más importante era que había recuperado el respeto y el amor genuino de mi hijo. 2 días después, Igor vino a visitarme a casa. Papá, me dijo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. ¿Y qué conclusiones sacaste? Que fui un idiota por admirar a un mentiroso mientras despreciaba a un héroe. ¿Un héroe? Sí, papá. Un héroe. Porque trabajaste 40 años para darme una educación. Porque cuando te hiciste millonario, seguiste siendo humilde. Porque cuando yo te traté mal, no me cortaste de tu testamento. Y porque cuando necesité ayuda, estuviste ahí para salvarme. Igor me preguntó si podía trabajar conmigo administrando mis inversiones. Papá, me dijo, quiero aprender de ti, no solo sobre dinero, sino sobre valores. Acepté su propuesta, pero con una condición. Igor, si vuelves a tratarme mal por cualquier razón, no va a haber segunda oportunidad. Nunca más, papá, te lo prometo. Hoy, 6 meses después de aquellas 156 llamadas perdidas, puedo decir que mi relación con Igor es mejor de lo que nunca había sido.
Trabajamos juntos manejando mis inversiones, pero yo sigo siendo soldador en la fábrica porque me gusta mi trabajo. Sigo viviendo en mi casa modesta porque es mi hogar. Sigo usando ropa sencilla porque eso es lo que soy. Igor aprendió que la riqueza real no está en lo que tienes, sino en quién eres, y que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Y Dmitry, nunca más supimos de él. Según nos contaron, huyó del país para escapar de sus prestamistas. Dejó a su hija con el corazón roto, pero también le enseñó la lección más valiosa de su vida. Svetlana cambió completamente su forma de ver las cosas. Suegro, me dice ahora, mi papá me enseñó a buscar hombres con dinero, pero usted me enseñó a valorar hombres con honor. La lección más importante que aprendimos todos es que las apariencias se engañan. Dmitry parecía rico, pero era pobre. Yo parecía pobre, pero era rico. Pero más importante que eso, Dmitry tenía dinero, pero no tenía valores. Yo tenía dinero y también tenía valores. Al final, lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino qué tipo de persona eres con lo que tienes. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia realmente te tocó. Te pido que nos ayudes comentando tu opinión sobre este tema, o si has vivido algo parecido, compártelo. Tu experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no te has suscrito aún, hazlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienes algún consejo para mejorar el canal, déjalo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Mi nombre es Arjun, tengo 64 años y esta es mi historia. Una historia sobre cómo las apariencias pueden engañar, cómo el dinero puede corromper las relaciones familiares, pero también sobre cómo las crisis pueden enseñar las lecciones más valiosas de la vida. Porque a veces, para recuperar el respeto de tu familia, tienes que estar dispuesto a perderla temporalmente. ¿Has vivido situaciones donde el dinero haya dañado relaciones familiares? ¿Conoces personas que admiren más las apariencias que los valores reales? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber la opinión de las personas que escuchan estas historias, porque me ayuda a entender si estoy contando las cosas de la manera correcta.